Gabriela Balkey. Ella es licenciada en Historia del Arte, egresada de la Sorbonne en París, docente de Historia del Arte, egresada de la Escuela de Teatro La Gaviota, hizo sus estudios en dibujo y pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en la Escuela Pedro Figari y en el Taller Van der Gracht en Holanda. Así que bueno, sin más previos, doy entrada a los últimos participantes por ahora y les dejo con Gaby y la historia de los colores. Adelante, Gaby. Hola, ¿qué tal? Bueno, al fin vamos a arrancar sin muchas dilaciones. Lo primero es verificar que todo el mundo esté viendo bien las imágenes del PowerPoint. Todo el mundo ve las imágenes del PowerPoint. ¿Sí? Asientan con la cabeza o hagan algún gesto y yo me doy cuenta. Bárbaro. Entonces, Sí. lo que hoy vamos a ver, ¿sí?, es una breve introducción a la historia de los colores. Se pueden imaginar ustedes que en 1 hora y media no podemos ver toda la historia de los colores, sería inabarcable, sería para un curso de un año entero. Entonces, vamos a hacer apenas una breve introducción de en qué consiste esta historia del color. Es una nueva disciplina dentro de la historia del arte que hace unos cuantos años empezó realmente a tener un impacto muy importante, puesto que a partir de ella hay un montón de nuevas investigaciones que están naciendo. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que nuestra palabra color recién aparece en la civilización occidental a partir del año 1000? Es decir, antes del año 1000 no existía siquiera la palabra color. ¿Y de dónde viene esta palabra? Viene justamente del latín medieval, no del latín clásico, del medieval, y significa pigmento con el que se cubre una superficie. Sepan ustedes que nuestra civilización occidental, porque en ella nos vamos a centrar, sino también sería inabarcable verlo en todas las culturas, nuestra civilización occidental tiene ciertas características que la diferencian de otras. Por ejemplo, ustedes saben que en japonés la palabra que designa color se dice iro, y la palabra iro tiene varias lecturas, es polisémica. Por ejemplo, remite a la imagen de un hombre y una mujer practicando el sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto color para los orientales de Extremo Oriente remite a algo mucho más sensual que para nosotros occidentales. Cuando digo sensual, también digo espiritual, ¿no? Algo que tiene que ver con el amor, con la carne, ¿no? Algo mucho más pasional, más espiritual. Nosotros, en cambio, pigmento con el que se cubre una superficie, remite a una idea mucho más materialista, es decir, que tiene que ver con las cosas, con la materia, porque nuestra cosmovisión occidental se construye a partir de la relación que tenemos con las cosas palpables. Esa es una característica de nuestra civilización que no todas las civilizaciones comparten. Y como estoy hablando de nuestra civilización, quiero arrancar por ella. Miren, no voy a dejar que lean esto antes de preguntarles, y pueden usar el chat para contestar. ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué color es el color favorito de todos ustedes? De la inmensa mayoría de todos ustedes. Lo pueden contestar en el chat. Sin embargo, yo que tengo la bola de cristal acá en el baño, tengo clarísimo que si yo cuento 1 a 1 todos los votos, el que gana por goleada es el color azul. ¿Verdad? Sí, mira, te cuento que esta vez estuvo bastante diverso, pero sin duda que la mayoría es el azul. Es el azul. Hay chiquicientas mil investigaciones desde la década del 40
¿sí?, que se hacen en todo el mundo occidental, ¿no?, desde toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, en todas partes, ¿sí?, de cuál es el color favorito de la gente, y gana sistemáticamente el azul. Ahora, ustedes podrían decir, a partir de eso, la civilización occidental, entonces, es la civilización que gusta del azul. No, tampoco. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los griegos clásicos ni siquiera lo nombran? Recuerden ustedes, yo estoy segura que la mayoría de ustedes deben haber leído la Ilíada, en algún momento, aunque sea en el liceo, ¿no? ¿Cómo le llamaban al mar? ¿Cómo describían el color del mar? No sé si se acuerdan aquella definición que decían el ponto avinado, es decir, color vino. ¿Por qué? Porque no existe una palabra siquiera para definir el azul. Tan berreta y de segundo orden era el color azul, tan poco les gustaba, que ni siquiera tenían una palabra para definirlo. Pero usarlo usaban, ¿sí? Pero en general, si ustedes se percatan bien, casi siempre lo usan en pequeños detalles, en detalles sobre todo del fondo, nunca de un personaje principal, jamás lo van a ver con azul, personaje principal no. ¿Saben ustedes? Incluso en el siglo XIX es muy gracioso, ¿no? Porque en el siglo XIX, cuando se dieron cuenta los estudiosos, los historiadores, antropólogos, se dieron cuenta de que los griegos no tenían una palabra para el azul, no lo nombraban, es como si no existiera, empezaron a preguntarse, ¿será que los griegos, como eran tan antiguos, no tenían todavía los ojos bien formados y entonces no veían el color azul? No, claro que eso es una tontería, ¿sí? Ni eran tan antiguos, ¿sí? Y por supuesto que verían el color azul. No es una cuestión neurológica el color. El color es una cuestión de sociedad. Es una cuestión cultural. Tanto el azul como todos los otros colores. Por ejemplo, en Roma, venimos un poco más acá, en Roma, ¿sí?, el color azul era el color que definía a los bárbaros. ¿Sí? Si vos, por ejemplo, tenías ojos azules, eras medio de origen bárbaro. Y como los bárbaros pasaban por medio tontos, entonces todos los que tenían ojos azules pasaban por tontos. ¿Sí? La gente de ojos azules era vista como medio lenta. ¿Sí? Entonces, es rarísimo entender esto el día de hoy, pero para que se den cuenta lo cultural que es esto. De hecho, en Roma, cuando uno contaba cuentos azules, ¿qué estaba contando? Chistes tontos. ¿Vieron esos chistes así tontos? Infantilotes, tontos, ¿sí? A eso le llamaban cuentos o chistes azules. ¿Sí se dan cuenta cómo el azul estaba mal visto? Durante toda la antigüedad clásica estuvo mal visto. ¿Cuándo se pone de moda? Cuando ustedes saben que Roma se barbariza, ¿sí? Los bárbaros toman el poder en Roma, que los que hagan el curso conmigo ya veremos como de invasiones bárbaras. Nada, no existen las invasiones bárbaras, eso es un chiste, o sea, es algo que se creyó durante mucho tiempo y hoy se sabe que no, pero lo cierto es que Roma se barbarizó, y como el azul era el color de los bárbaros, entonces el azul se puso de moda, y andaba toda la gente vestida de azul, y ustedes tienen que leer algunos textos de la época, Catón el censor y qué sé yo, ¿sí?, a los gritos, saliendo de todo asustado de que las muchachas se estaban vistiendo azul, ¿no? Como una cosa, ¡oh, qué horror! ¿No? Vieron que para las modas siempre hubo censores. Lo cierto es que tampoco existe una palabra latina, clásica, para designar el color azul. A veces se le llama Caelius, pero Caelius no es azul. Caelius, ¿qué es? Es el cielo. Y el cielo rara vez es azul. La mayor parte del día es celeste, que no es azul, y de noche en general es negro. O sea que azul raro.
Pero bueno, se le decía más o menos Caelius. Ahora, cuando nace la concepción del color y tenemos que empezar a nombrar cada uno de los colores, lo que yo les contaba en el latín medieval, las lenguas modernas, romances en particular, tuvieron que ir a otros lugares a buscar cómo llenar ese vacío, porque ni el griego ni el latín nos proveían de un término que tuviera que ver con el azul. Entonces, ¿a dónde fueron? Bueno, muchas fueron al germánico, blau, y de ahí nace bleu en francés, bleu en inglés, ¿sí? Y muchos otros, sobre todo mediterráneos, fuimos a buscarlo entre los árabes, que sí tenían el color azul, al que llamaban azur. ¿Sí? El azur da en italiano el azzurro, ¿sí? Y en español el azul. Pero fíjense ustedes, si será cultural el tema, que ustedes saben perfectamente, ¿sí? Que en nuestra sociedad, ya no tanto, pero cuando yo era chica incluso, hasta cuando yo era chica, que tampoco hace tanto, ya hace unos añitos, lo cierto es que el celeste es para los nenes y el rosado para las nenas. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Sí? El celeste para los nenes, el rosado para las nenas. No. En casi toda nuestra historia occidental, fue exactamente al revés. El celeste es para las nenas y el rosado para los nenes. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque el celeste remite a la idea de la Virgen. Y ya vamos a ver cómo la Virgen se viste con un manto azul. Entonces las niñas, ¿sí? Que eran chiquitas, se visten en general de un azul muy suave, muy pastel, que alude a lo tierno, ¿sí? Y que es vinculado a la virginidad, ¿ah? De la Virgen, justamente, porque son niñas. ¿Y por qué el varón de rosado? Sencillo, el rojo, que es un color potente, pasional, intenso, tiene que ver, siempre tuvo que ver, con la fuerza masculina. Y entonces los niños van de rosado porque aún no son hombres. Van en proceso de ser hombres, de ser rojo. Entonces son rosados. Esto cuando se da vuelta recién a partir de la Segunda Guerra Mundial, y a ustedes quizás les llame la atención, es una empresa la que pone de moda el rosado para las nenas, empresa que ustedes conocen con el nombre de Barbie. Es una empresa de los años 50, ¿sí? Que a partir de ese momento empieza a torcerse esta historia. Claro, si nosotros revisamos qué significaba el rojo en la antigüedad, nos encontramos con que significaba lo mismo que significa ahora: peligro. ¿Sí? De hecho, en el Antiguo Testamento nos encontramos esta vinculación entre el rojo y el peligro, porque está vinculado a la sangre, ahora lo vamos a ver. Ahora, si el rojo es peligro o prohibición, la pregunta es ¿por qué el verde es permisión? ¿Por qué con el verde es siga y con el rojo es pare? ¿De cuándo acá el verde tiene que ver con la permisión? Tiene que ver desde el invento o el descubrimiento de la teoría de los colores. Esto se produce recién en el siglo XVIII, cuando aparecen los conceptos de opuestos complementarios. ¿Y cuál es el opuesto complementario del rojo? El verde. Y entonces, si simbólicamente el rojo es prohibición, su opuesto complementario, el verde, será permisión. Y a partir de ese momento, entonces, empieza a usarse
esta simbología de rojo pare, verde siga, porque es el opuesto complementario y recibe toda la simbología, la simbología opuesta, digamos, ¿no? Pero para centrarnos por algún lado en la historia del color, a mí se me ocurrió que lo más interesante radica en analizar justamente el color en la Edad Media. ¿Por qué? Porque es en la Edad Media cuando nace el concepto mismo color y todos los significados de cada uno de los colores que, como vamos a ver, siguen vigentes hasta el día de hoy, incluso aunque no nos demos cuenta. Nuestra relación con los colores actual nace en esta época. Miren esas dos imágenes. A ustedes quizás les llame muy poderosamente la atención que este retrato de una naturalidad extraordinaria sea del siglo II, mientras que esta abstracción absoluta sea del siglo XII. Y ustedes dirán, ups, ¿qué pasó? ¿Aprendimos a dibujar y después nos olvidamos? ¿Qué pasó? ¿Que se pasó del naturalismo extraordinario a los macaquitos románicos? No, nadie se olvidó de pintar naturalmente, nadie se olvidó de dibujar. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que en la Edad Media cristiana todo se abstrae. ¿A qué me refiero? A que emerge en nuestra civilización una mentalidad simbólica. ¿Qué significa esta mentalidad simbólica? Que detrás de las cosas aparentes, en realidad hay algo oculto que hay que ir a descubrir. ¿Sí? Las cosas no son lo que parecen o las apariencias engañan. ¿Me explico? Entonces, detrás de, no sé, un teléfono, una cosa, una bolsa, lo que fuere, siempre hay algo más que ir a descubrir. Esta idea, naturalmente, arranca de Platón, ¿sí? En la religión católica es platónica. ¿Por qué? Porque es idealista. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan ustedes Platón, no? Aquello del mito de la caverna y todo esto. ¿Se acuerdan? Para Platón y para todos los católicos, la realidad física, la realidad visible es completamente intrascendente. ¿Qué es lo que importa? La realidad no. La verdad. Algo muy extraño para nosotros, porque si yo le pregunto a ustedes hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre decir verdad y decir realidad? Para nosotros son prácticamente sinónimos. Los medievales, que eran gente muy fina, pensadora, tenían tiempo y no había Netflix, ¿no? Entonces se dedicaban a pensar un poco más, eran más finos. Para ellos la realidad era todo aquello tangible, visible, material. La verdad era otra cosa. La verdad no se ve. La verdad es metafísica, es trascendente, es infinita. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la Edad Media? Que toda la realidad material que nos rodea no importa. La vida es un valle de lágrimas, la idea es que se acabe pronto y nos vayamos al paraíso, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esta abstracción de todo? En extraer de la naturaleza visible los elementos mínimos como para transmitir una idea, conceptos, ideas. Y por eso se pierde el naturalismo, porque hasta donde yo tengo conocimiento, árboles de ideas por ahora no hay, ¿no? Yo no puedo arrancar una idea a un árbol, ponerla arriba de una mesa
y copiarla, ¿no? Igualita, y entonces voy a tener una idea. ¿No? ¿Verdad que no? Las ideas son cosas que no se ven, ¿no? Y entonces, en la Edad Media, todo se abstrae. Se pasa de imitar lo natural a evocar ideas abstractas. Espero que se haya entendido de esto, porque también el color se abstrae. El color se hace concepto. Recuerden lo que yo les decía de los colores en la era clásica. Incluso los colores, las palabras que designan colores que ya existían, en realidad no eran adjetivos como los usamos hoy en día. Por ejemplo, si yo estoy hablando, si yo, no sé, me tomo una máquina del tiempo y caigo en Atenas clásica y les digo, ¡ay, cómo me gusta el verde! Los griegos me van a quedar así mirando y me van a decir, se van a quedar esperando que yo continúe la frase. Porque me gusta el verde no significa estrictamente nada. Porque verde es un adjetivo. Entonces, ¿te gusta el verde qué? El verde agua, el verde hoja, el verde ojo, ¿qué verde? ¿Sí? Por ejemplo, la palabra cloros, ¿sí? En griego significa follaje verde. No verde en abstracto, porque el verde en abstracto no existe. Entonces, como eran adjetivos y no eran sustantivos, es recién en la Edad Media que se opera ese cambio. En la Edad Media nace la concepción moderna del color. Por eso el interés en entenderla. Y resulta que, desde que existe el concepto, encontramos que en Occidente hay 6 colores de base de nuestra civilización. Cuidado, no son los mismos en todas las civilizaciones. En India, por ejemplo, el rosado es un color de base. En nuestra civilización no. En nuestra civilización, ¿cuáles son los colores de base? Blanco, amarillo, rojo, negro, verde y azul. Esos son los colores básicos de nuestra civilización. Y entonces yo quiero empezar a profundizar en cada uno de ellos a partir o dentro de unos instantes. Lo cierto es que cuando uno piensa en términos de color, uno piensa básicamente en lo que ve, ¿sí? No en lo que sabe, sino en lo que se ve. Pero resulta que en la Edad Media, con lo que se ve, como yo les vengo diciendo esto de las abstracciones, con lo que se ve no alcanza. Miren esta magnífica obra de Fra Angelico, La Anunciación. ¿Cuántos azules ven? No digo tonos de azules, digo azules diferentes. ¿Cuántos azules diferentes ven? A ver, mírenla bien. A ver, ¿tenemos alguna respuesta en el chat? ¿Cuántos azules ven? 1, 2, 3, alguien vio 5, 5, Wow. dice alguien más 4, 3, Bueno, a ver, miremos en 8. detalle. Cierto, tengo un azul acá, ¿verdad? Acá en el cielo, que es el mismo azul que este. Si lo ven, es un azul bien poco saturado. Este es el mismo que este, y si miro bien, es el mismo que este, ¿cierto? Ahora, este azul es el mismo que este, ¿verdad? Solo que con más luces o más sombras, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? No, no. Se ven idénticos. Son indistinguibles al ojo humano. Sin embargo, el manto de la Virgen, como esto es un homenaje a la Virgen, el manto de la Virgen está hecho en un azul muy especial, carísimo, el lápiz lazuli.
Ustedes saben, el lapislázuli es una piedra semipreciosa que se muele para sacar este azul extraordinario. El techo, sin embargo, que se ve exactamente igual, está hecho de un azul mucho más barato, que también se saca una piedra, que es la azurita. ¿Sí? Es más barato y es indistinguible al ojo humano. Entonces ustedes se preguntarán, pero si es indistinguible para el ojo humano y es mucho más barato, ¿por qué no usar todo de azurita? Porque ese es un pigmento mucho más barato. Ah, no, porque el señor que pagó la obra y que quiere hacer un homenaje a la Virgen, sabe perfectamente la diferencia entre la azurita y el lapislázuli, sobre todo porque hasta el barroco, estoy hablando hasta el siglo XVII, era el comanditario de la obra el que le daba al pintor los pigmentos. Era algo tan caro y tan difícil de conseguir que venía el señor que te encargaba la obra y te decía, acá están los pigmentos, ¿sí? Pinte con esto. Y bueno, en general el pintor le pedía, no, mire, necesito esto, qué sé yo, bueno, ahí se rebuscaban. Pero cuando se encarga la obra Frangélico, el comanditario le dice, esta es para la Virgen. ¿Sí se dan cuenta lo que quiero decir? Es decir, lo que vemos no alcanza para comprender la significación de los colores. Miren, por ejemplo, este otro, Paolo Uccello. ¿Sí? ¿Cuántos rojos ven? ¿Cuántos rojos? Bueno, hay dos que son bien distintos al ojo humano, ¿verdad? Este, de la muchacha, de la princesa, y este, del caballero. ¿Verdad que son bien distintos? De hecho, este se parece mucho a este y también se parece mucho al de la boca del dragón. ¿Verdad? Podríamos decir que es el mismo. No, no. Claro que el vestido de ella es carmesí, es carmín, es una cosa que se saca de unos bichitos muy chiquititos que son el kermes, ¿no? Y entonces hay que matar chiquicientos mil de esos bichitos, ¿no? Para tener un poco de carmesí con el que pintar, con lo cual también es un color re caro, mientras que el otro rojo es el vermellón, así es súper común. Sin embargo, el que se usa para la boca del dragón, ¿ah? De este San Jorge, es una resina que se saca de un árbol cuyos frutos son venenosos. Miren por dónde. Esa resina que se saca de allí se conoce con el nombre de sandaraque. ¿Sí? Sandaraque o sandaraca, ¿ah? O sandarac en francés, quiere decir la sangre del dragón. ¿Y por qué es la sangre del dragón? Porque es venenoso. Entonces miren cómo se asocia un rojo particular a una cualidad maligna. Entonces, cada vez que yo quiera representar el mal, el diablo, un dragón, unas cosas horribles, lo que voy a usar no es el vermellón, sino el sandaraque. ¿Ah? O sea, aunque sea indistinguible al ojo humano, eso no importa. Lo que importa en este mundo medieval, en donde todo se ha abstraído, lo que importa no es lo que se ve, la realidad física y material, lo que importa es lo que se sabe. ¿Sí se dan cuenta de lo que quiero decir, verdad? Entonces, no alcanza solo con definir un color para comprender su significado. De hecho, si ustedes miran con atención, hay otros factores que importan incluso más que el color. Por ejemplo, el grado de saturación del color, si el color es más brillante o menos brillante. Es más importante el grado de saturación que el color. ¿Por qué digo esto? Es sencillo. Hay dos razones, una filosófica, teológica, sobre la cual vamos a volver, pero en realidad
la verdad de la milanesa es mucho más prosaica, ¿sí? Se precisa muchísima más cantidad de materia colorante para hacer un color saturado en una tela y muchísimo menos para hacer un color ahí medio raído, ¿sí? Entonces, ¿quién usará los colores saturados? Los ricos, damas y caballeros, los ricos. En la Edad Media, el grado de saturación del color es un marcador social. Por ejemplo, miren esta imagen. Miren esta imagen. ¿Dónde están los ricos? Este muchacho, ¿es rico? Está con un rojito ahí medio, ¿no? En cambio, este rojo, ¿qué me señala? Que sí, que es un señor rico y poderoso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay más relación, son más parecidos entre sí. Este azul, este rojo y este verde tienen más contacto entre sí, participan de la misma realidad que este rojo con este rojo, o con este o con este. ¿Sí se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces, miren esta otra imagen, ¿no? Aquí hay alguien que viene a comprar y hay alguien que viene a vender. A partir del grado de saturación del color, ¿quién será el que tiene toda la plata para venir a comprar? ¿El señor o la señora? El señor. Naturalmente, este señor, miren el grado de saturación de este rojo, ya me está diciendo que este señor es el comprador y la señora vende. Si se dan cuenta de lo que quiero decir, ¿no? O sea, la escala de valores para medir la importancia de un color tiene mucho más que ver con el grado de saturación del color que con el tinte en sí. Después vamos a ver también cómo en realidad esto se le busca una vuelta, para no decir nosotros que somos los ricos, ¿sí? Y podemos pagarnos el lujo de usar colores saturados, porque queda feo, ¿sí? Es un pecado capital, es soberbia. Entonces, queda mal, hay que buscarle una vuelta. ¿Y cuál es la vuelta? La vuelta es que ya para los góticos, no tanto los románicos, pero sí para los góticos, ¿sí? La luz lo es todo. Se inventa la teología de la luz. ¿Y qué significa esto de la teología de la luz? Que hay dos clases de luz. Vieron que para nosotros hay una sola luz y chau, no hay vuelta, ¿no? Bueno, para los medievales está la lux, con X, la lux, que es la luz divina, y está la lumen, que la lumen es esta luz berreta que usamos nosotros para vernos entre nosotros, ¿sí? Para ver las cosas. Eso es la lumen, eso, berreta. La lux es lo que importa, es la luz divina. Y esa lux divina que viene del sol, ¿no? Y de la trascendencia, los colores saturados la reflejan mucho más. De allí su grado de saturación, ¿no? Están más impactados de color y reflejan más la luz. Esa luminosidad, ¿sí? Esa lumen, esa lux es de origen divino. Entonces, llevar colores saturados implica estar más cerca de Dios, más bañado, ¿sí? Por los colores, por el mundo divino. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo? Una cuestión que empieza por la plata, ¿sí? Termina encontrándose una vuelta religiosa para legitimarla. De allí que la escala de valores para medir, ¿sí? La calidad de una obra en la Edad Media es, primero el material, recuerden, azurita o lapislázuli. Segundo, la intensidad del color, el grado de saturación. Tercero, el colorido, es decir, qué color es. Y recién al final, lo que ellos llaman la ópera, es decir, el dibujo, la creación, la forma de componer ese color. Ahora bien, todo el mundo ubica esta imagen, ¿cierto? ¿Sí? No estoy viendo caritas de ustedes. A ver si puedo
Me muevo así y veo más gente. A ver, ahí veo más gente. Entonces, todo el mundo conoce esta escala, ¿verdad? De los ultravioletas a los infrarrojos. Así estamos nosotros acostumbrados, yo creo, desde Newton, a ver los colores de esta forma. Pero es un sistema arbitrario, como cualquier sistema. Es una invención de codificación. Si yo les digo que la escala de colores en la Edad Media era esta, y que no había verde en la escala de colores, por eso el verde es un color subsidiario que puede entrar medio en cualquier lado, ustedes se dirán, pero esto parece no tener ni pie ni cabeza. De hecho, la codificación aristotélica de los colores, que es la que siguió existiendo hasta Newton, es esta que ustedes ven aquí. Se mete el verde arbitral en cualquier lado, ¿no? Más o menos, porque ¿qué hace el verde al lado del rojo? Ahora bien, si yo les dije recién que para los góticos la importancia, para los medievales la importancia era la lux, ¿dónde se expresa la lux? ¿Dónde hay colores que sean de origen divino? ¿Dónde lo sabrá? En el cielo. Obviamente, Dios está en el cielo y con sus colores tiñe, ¿sí? Transmite el color al mundo. Entonces, miren ustedes la escala de color, cómo empieza sí a tener sentido. Porque si ustedes ven en una escala de cielo cualquiera, blanco, amarillo, naranjita pálido, rojito, violeta y el fondo azul. ¿Hay verde? En el cielo, ¿hay verde? Ah, eso explica que no esté en la escala de colores el verde. Claro que lo usan, pero en la escala de colores no está, por lo tanto se le puede meter un poco en cualquier lado. ¿Sí? En general se le pone al lado del rojo para ponerlo en el medio, porque no saben dónde ponerlo. Pero sí se dan cuenta que a pesar de lo loco que parece el sistema, en realidad tiene lógica. Lo que pasa es que es una lógica diferente a la nuestra. Entonces, Gaby, dime. nomás para que veas que hay mucha interacción en el chat y en el chat de YouTube también. Violeta preguntó antes, que yo sé que lo vas a abordar después, ¿por qué las monjas ocupan colores nada saturados, por ejemplo? Ah, Bueno, ya vamos a los ir de para ahí. YouTube dicen que todo perfecto, que se ve y se escucha perfecto y que te están siguiendo. Genial, qué bueno, muchas gracias, porque no veo muchas caritas, entonces es importante saberlo. Voilà, Joya de charla, gracias Dafne. voilà. Entonces, hay otro detalle para terminar, antes de empezar en el análisis de cada color y qué tenemos nosotros que ver con todo esto, ¿sí? ¿Qué llega hasta nosotros de todo esto? Hay otro detalle que es muy importante, la unicidad del color. Para los medievales, que inventan el término color, la pureza del color es fundamental. A ver, en la Edad Media las cosas no se andan mezclando. Ustedes lo saben, las clases sociales no se mezclan, ¿sí? Nada se mezcla. De hecho, parte de esta idea del Antiguo Testamento, aunque decía que mezclar era malo porque quitaba pureza a las cosas. Entonces las cosas no se andan mezclando, y mucho menos los colores. ¿Sí? El único color que se permite una mezcla, porque si no, no se puede lograr y queda feo, es lo que llamamos la encarnación, o sea, el color piel. Que ahí, bueno, puedes mezclar un rosadito con un amarillito, con un tierrita, un blanco, te lo permiten, ¿sí? Para que no queden todos los cucuruchos blancos, ¿no? Entonces, es el único que está permitido. Por supuesto que todos los medievales saben que mezclar azul y amarillo da verde, pero jamás van a usar
una mezcla semejante para poner en una obra plástica. ¿Por qué? Porque si alguien se llega a dar cuenta que eso es una mezcla, la obra automáticamente pasa a valer 0. No se la vendés a nadie. ¿Por qué? Porque es impura, porque es berreta, porque es de mala calidad. Los únicos colores que se mezclaban era gente de muy mala calidad. Entonces se tiende a buscar una materia colorante verde mucho mejor que andar mezclando porque envilece y abarata la obra. Entonces, conseguir los materiales colorantes tiene algo de mágico. Tenía que ver con los alquimistas, con el gremio farmacéutico. De hecho, esto fue así hasta el siglo XVIII, XIX incluso, en algunos países, ¿sí? Los colores se compraban en la farmacia. De hecho, es recién a partir del siglo XVII en adelante, en un lento proceso, que los colores empiezan a industrializar y se independizan de estos alquimistas que iban, anda a saber a qué lugares para conseguir qué colores más extraños. ¿Sí? Porque es una materia pura, colorante, que se vierte sobre la obra, como ustedes están viendo en estas imágenes. Por último, antes de entrar a cada uno de los colores, déjenme contarles que ustedes tienden a pensar, como tendemos a pensar hoy en día, que hay colores buenos y hay colores malos, ¿verdad? Yo qué sé, un color bueno es el blanco, ¿no? El blanco puro, qué sé yo, es un color bueno. Ah, porque el blanco y el negro son colores, damas y caballeros. Olvídense de Newton, que dice que no son colores, que uno es luz, que el otro es oscuridad o falta de luz. Cualquiera que haya agarrado un pincel en su vida sabe que el blanco es un color y el negro es un color. Es decir, son materias colorantes, ¿no? Entonces, con las definiciones de Newton, nosotros, los artistas, mucho no podemos hacer, ¿eh? Es una definición que sirve para los científicos, no para los artistas, que sabemos que blanco y negro son colores. Entonces les decía, hay colores buenos y colores malos, ¿no? No hay colores buenos y colores malos. Y los vamos a ver juntos. De hecho, cada color, todos los colores, tienen un buen aspecto y un mal aspecto. Todos los colores son ambivalentes. Por lo tanto, si yo veo una imagen, si yo quiero interpretar un color, no me puedo quedar solo con la apariencia. Me tengo que basar en algunos otros indicios para saber qué me quiere decir. Con lo cual, la interpretación artística de los colores no es soplar y hacer botellas. No es decir, rojo es pasión, punto. No necesariamente están así. Y claro, ya se dieron cuenta, voy a empezar por el rojo. ¿Por qué empiezo por el rojo? Porque el rojo es el color por excelencia. Si entre todos los colores hubiera que elegir uno que es el color por excelencia, sería el rojo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero en primer lugar podríamos decir que es el primero que la humanidad aprendió a manejar. Es el más fácil de extraer de la naturaleza. Los que estén en Uruguay, por ejemplo, y quieran ir por ahí por la playa esta de Balneario Argentino, cerca de Jaureguiberri, van a encontrar hematite chorreando de los barrancos. Ustedes pueden agarrar el hematite que sale mezclado con agua en forma líquida y pintarse con un color extraído directamente de la naturaleza. Es muy fácil encontrarlo. Por eso los paleolíticos lo usaron tanto. Segundo, todos los vertebrados tenemos sangre roja. Es una evidencia que el rojo tiene que ver o que simboliza la vida, puesto que es la sangre. Entonces es el color fundamental. ¿Saben ustedes
que en muchas lenguas la palabra rojo y la palabra bello son la misma palabra? Les pongo un ejemplo. Todo el mundo escuchó hablar o vio la Plaza Roja de Moscú, ¿no? Todo el mundo ubica mentalmente la Plaza Roja de Moscú. Hay pila de gente que se cree que la Plaza Roja de Moscú es roja por los comunistas. Sin entender que la Plaza Roja es roja cientos de años antes que los comunistas. Siempre fue la Plaza Roja. ¿Por qué? Porque en realidad en ruso, rojo y bello son la misma palabra. Es decir, significan, ¿sí?, lo mismo. Rojo es decir, entonces, la Plaza Roja de Moscú, en español, debería decirse la Plaza Bella o la Bella Plaza. Me explico lo que quiero decir, pero sin irnos a otros idiomas, la raíz de la palabra color en español, ¿sí?, ¿a qué color justamente remite? Al colorado. Fíjense ustedes la raíz, color, colorado. Es exactamente la misma raíz y es el único color con el que sucede. Por eso, el rojo es nuestro primer color a investigar. Además, déjenme decirles que no solo fue el primer color que la humanidad logró utilizar para pintar, sino también, como ustedes están viendo, para teñir. En el Neolítico, cuando se descubre el telar y se empiezan a fabricar telas, ya se teñían de rojo, ¿sí? Se hacían distintos motivos y el color que se usaba para la tintura era fundamentalmente el rojo. ¿Con qué asociamos al rojo? Bueno, naturalmente lo asociamos a la fuerza, al coraje, al peligro. Momento, ¿por qué al peligro? ¿Por qué al peligro? Y bueno, piensen un minuto. Si el rojo es la sangre, y si yo pierdo la sangre, ¿qué es lo que pasa? Peto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el rojo es peligro? Porque está asociado al riesgo de perder la sangre, es decir, de morirse. Entonces, ¡ops! Peligro. ¿Sí se dan cuenta por dónde viene el rojo peligro? Pero el rojo también está asociado al fuego, ¿no? A la brasa, más que al fuego. Porque ustedes vieron que el fuego rara vez es rojo, ¿eh? Puede ser Rojo fuego amarillo. estaba diciendo Cecilia Núñez. Ahí va, claro. Pero el rojo, a ver, el fuego es amarillo, blanco, hasta violeta, rara vez es rojo, pero la brasa del fuego es roja, ¿no? Es bien intensa, vermellón. Entonces se asocia al fuego. Y el fuego se asocia al poder. Recuerden ustedes, desde el principio, cuando la humanidad todavía no había aprendido a crear fuego, pero sí a capturar fuego que encontraban en la naturaleza, quien tuviera el fuego tenía el poder. Entonces, el fuego está asociado al poder, pero también está asociado a otro fuego, a un fueguito interno que hoy en día llamamos maripositas en el estómago, pero que es como un calor interno que nos sube y que, ¿cómo se llama? Amor. Ese calor interno que sentimos es el amor. Entonces el rojo también se asocia al amor, incluso al amor divino. De hecho, mucho, ya la vamos a ver con la Virgen, ¿sí? Ustedes vieron, la Virgen en general tiene un vestido rojo y un manto azul, ¿sí? El vestido rojo es el amor divino y el manto azul es la pureza, ya lo vamos a ver. Entonces, por eso se usaba, porque significa el amor divino, se usaba y se sigue usando para alejar las fuerzas del mal, porque es el amor divino. Entonces, la pulserita roja, ¿vieron ustedes la pulserita roja?
No me digan que nunca en la vida, ni cuando eran adolescentes, se pusieron una pulserita roja por el mal de ojo y estas cosas, ¿no? Contra la envidia, ¿no? Y este tipo de cosas habituales en nuestra cultura, en nuestras sociedades, ¿no? Lo de ponerte algo rojo, una pulserita roja, qué sé yo, contra. Bueno, viene de acá. Fíjense cómo es tan antiguo esto de usar una pulserita roja contra el mal de ojo. ¿Y con qué tiene que ver? Con la representación del amor divino. Mientras yo tenga el amor divino, ¿sí? Estoy protegida contra las fuerzas del mal. Pero yo le venía diciendo que todos los colores son ambivalentes. Y entonces, ¿cuál es la faceta negativa del rojo? Es exactamente lo mismo que vimos, pero en exceso, sin medida, sin control. La fuerza y el poder sin control, ¿qué dan? La cólera, la crueldad, la violencia. ¿Sí se dan cuenta? El amor sin control, ¿qué da? La lujuria. ¿Me van siguiendo? Entonces, existe un buen fuego, el fuego del amor divino, y existe un mal fuego, el fuego del infierno. Es decir, el fuego del amor sin control es lujuria, el fuego del poder sin control es crueldad, es violencia. ¿Sí notan como en realidad entre la faceta y la positiva y la negativa, qué es lo que media? El control. La capacidad que tiene el ser humano de retención. Entonces, esa es la ambivalencia del rojo, ¿vieron? Ahora, claro, hay muchas anécdotas vinculadas al rojo. Por ejemplo, déjenme contarles una nomás. ¿Ustedes vieron cómo, de qué color se visten las novias hoy en día? De blanco. Ahora bien, ¿ustedes saben desde cuándo las novias se visten de blanco? Desde anteayer, en términos históricos, ¿eh? Del siglo XIX para atrás, poca gente se vestía de blanco. Para empezar, porque lograr un verdadero blanco es harto difícil. ¿Sí? En tintura, en general daban colores medio crudos, qué sé yo, eso era barreta, tampoco era coloreado. ¿Cuál era el color, por ejemplo, que desde el medioevo, incluso antes, usan las campesinas tradicionales para su vestido de bodas? El rojo. ¿Por qué? Porque al ser tan fácil de extraer el color rojo, en grandes cantidades, yo puedo lograr saturar mucho una tela de rojo de forma barata. ¿Se entiende? De todos los colores, el más fácil de lograr un tinte saturado, brillante, es el rojo, por su facilidad de extracción. Entonces, son colores baratos, pero muy eficientes a la hora de la intensidad del color. Y por eso las muchachas se vestían de rojo porque además eran los vestidos más bellos, ¿sí? Para casarse. Pero ustedes saben que el rojo también es el color revolucionario en el occidente. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene? ¿Por qué el rojo es el color revolucionario? ¿Saben de dónde viene? De la Revolución Francesa. Desde allí es el color de la insurrección. Porque previo a la Revolución Francesa, antes, en la época de los Luises, cuando salían las autoridades en la ciudad de París, y en la ciudad de Francia, pero centrémonos en París, salían en la ciudad de París agitando un trapo rojo, quería decir que todo el mundo se tenía que meter en sus casas porque había peligro en algún lado, casi siempre vinculado a un incendio, ¿sí? A grandes incendios. Entonces salían las autoridades alertando a la población con trapos rojos para que se alejaran del peligro. Ahora, claro, llegó el 14 de julio
de 1789, y insurrección, bueno, lo que ustedes ya saben. ¿Y qué es lo que hicieron las autoridades? Salieron con trapos rojos a ver si engañaban a la gente de que había un peligro y que la gente se retire de las calles. No obstante, la gente no se retiró de las calles y las autoridades comenzaron a disparar contra la multitud, blandiendo trapos rojos y disparando contra la multitud, creando así las primeras víctimas, ¿sí?, de la lucha por la libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, a partir de ese momento, el rojo tiene una significación insurreccional. Si se dan cuenta, desde ese momento nos viene el rojo como insurrección. Después está el rojo. Gaby, te Dime. paso una medicina antigua que nos comentó Ana, que es una lanita roja en la frente para el hipo, cosa que me encantó porque no la conocía. La próxima vez que tenga hipo, Vos que tenés hipo cada tanto, ¿no? yo que tengo hipo cada tanto, lanita roja. Voy a probarlo. Lo cierto es que quería hablarles, el rosado no es un color de base nuestro, no debería entrar en nuestra charla, pero hay algo muy cómico que yo quisiera compartirles del rosado. ¿Se acuerdan ustedes que les acabo de decir no se mezclan los colores? Y si no se mezclan los colores, ¿cómo cuernos hay rosado? Si no puedo mezclar blanco y rojo. ¿De dónde sale el rosado? El rosado sale de una madera, una resina de una madera que había en la India y que llegaba a Europa por barco. Imagínense lo caro que sería, que el único lugar de donde conocían ese tinte venía de la India, y se llamaba Brasil. ¿Por qué Brasil? En realidad en francés Brasil. ¿Sí? ¿Por qué se llamaba Brasil? Porque tenía en estado crudo la resina el color de una brasa ardiente. Era un rojo naranja intenso, pero que cuando se trabajaba para lograr sacar de allí un tinte utilizable, se volvía rosado. ¿Sí? Se puso de súper moda por allá por 1500, alrededor en el Renacimiento, explotaba, todo era rosado, pero por todos los costados se puso súper de moda. ¿Por qué se puso tan de moda en esa época, a partir del 1500 en adelante? Porque es la época de los descubrimientos. Y cuando unos amigos portugueses estaban dando vuelta por las costas de América, de Sudamérica, bordeando las costas, empezaron a ver una tierra llena, completamente llena de cientos de miles de ese árbol de donde se sacaba esa esencia que nosotros hoy día conocemos como palo Brasil. ¿Y cuál será el lugar geográfico donde había tanto palo Brasil? Tan importante será esta tintura que le dan nombre al gigante de Sudamérica, a Brasil, que debería llamarse rosado. Lo que pasa es que siendo tan grande llamarle rosado es como medio, no sé, medio raro, ¿no? Pero le dan nombre a un país tan inmenso, este color, este tinte, este palo Brasil, de donde se saca el rosado, que fue furor en el Renacimiento europeo. Pero no quiero hablar más de él porque no entra entre los colores bases. El azul es un color base. Yo les contaba al principio que ni los griegos ni los romanos amaban mucho el azul. Sin embargo, los mesopotámicos y los egipcios, por ejemplo, civilizaciones aún anteriores, adoran el azul. Claro, es que el azul no existe en la prehistoria. No existe. Recién aparece en Mesopotamia y Egipto. ¿Por qué? Porque es uno de los colores de más difícil extracción. Es muy compleja. Entonces, el mundo clásico ya está, no les gusta,
punto. Pero ustedes conocen lo que es Babilonia, por ejemplo, la puerta de Ishtar, ¿no? Y todos los muros de Babilonia eran azules. En Egipto también se usaba mucho. ¿Por qué creen ustedes que en esos lugares desérticos les encantaba el azul? Porque ¿a qué remite el azul? A la idea de frescura, ¿sí? Es un color como fresco, y imagínense ustedes en el desierto, ¿sí? Ver azul es como ya parte del paraíso ganado, ¿sí? Es el color del agua, etc. Ahora bien, en realidad, lo que más importa a nuestra civilización del azul no es como lo usaban en Mesopotamia o en Egipto, es a partir de la Edad Media. Porque como yo les decía, en la Edad Media, ¿sí? Sobre todo en el románico, empieza a aparecer la conceptualización de los colores, pero es en el gótico cuando la cosa explota. Y si ustedes tuvieron la fortuna de entrar alguna vez a una catedral gótica, por ejemplo, díganme cuáles son los colores predominantes en las vidrieras góticas. El azul es el absoluto dominador general de las vidrieras góticas. Tiene que ver con lo que yo les contaba de la lux. Cuando yo miro al cielo, ¿no? En la hora de mayor radiación solar, es decir, en la hora en donde Dios más nos baña con sus rayos. ¿De qué color es el cielo? Azul. Y entonces, ¿cuál es el color primario que se empieza a vincular con el color divino? O bien el dorado, que se vincula con el sol, o bien el azul. Por eso las catedrales góticas no están llenas de vidrios transparentes. No se trata de que se llenen de vidrio para que podamos ver adentro, para que haya claridad. No, es una razón teológica. A ver, la catedral, la iglesia, es concebida como la casa de Dios. ¿Y cómo puede ser que si Dios es luz, no pueda entrar en su casa? Es una contradicción. Dios tiene que poder entrar en su casa y Dios entra a través de la luz. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y de qué color principalmente? Azul. Entonces, noten ustedes cómo esta teología de la luz tiene todo que ver con la lux y no con la lumen. No son vidrios transparentes para ver. De hecho, hay catedrales góticas cuyas vidrieras oscurecen tanto porque son tan saturados de color que en realidad no son claras adentro, son más bien oscuras. Vayan y vean cualquier iglesia gótica, es más bien oscurota. ¿Por qué? Porque el rayo de luz que tiene que entrar no puede ser lumen, no puede ser transparente. Tiene que estar cargado de color, porque tiene que ser lux. Entonces, si notan cómo todo se tiene, lo cierto es que yo les decía recién, el agua es azul. Sí, el agua es azul ahora, para nosotros. Porque si ustedes revisan cualquier mapa antiguo, medieval, el agua era verde. ¿Saben cuándo cambió esto del agua verde a azul? Con las expediciones. Cuando tuvieron que empezar a hacer mapas de lo que iban encontrando en las expediciones, no lograban distinguir lo que era agua de lo que era selva, por ejemplo. Y entonces dijeron, bueno, si la selva es más verde que el agua, entonces vamos a usar el verde para la selva y al mar, al agua, le ponemos azul. Hoy estamos tan acostumbrados a ver el agua y asociar el agua al azul que ya nos resulta inconcebible, ¿sí?, vincularlo al verde.
Sin embargo, era efectivamente así. Ahora bien, cuando nace la conceptualización del color azul, tiene su faceta positiva y su faceta negativa. Entonces, en la faceta positiva, ¿qué implica el color azul? Empieza a implicar sabiduría, prudencia, paz, incluso fidelidad. Ahora, también tiene una faceta negativa. En su faceta negativa, el azul implica la idea de aflicción, tristeza, dolor, incluso a veces locura y suicidio. De hecho, ¿cómo se llama aquella música tradicional de los negros norteamericanos que eran en realidad una especie de llanto colectivo, ¿sí? De dolor al principio? ¿Cómo se llama? Blues. De hecho, en inglés hasta el día de hoy se sigue utilizando la expresión feeling blue, sentirse azul, para decir me siento triste. ¿Se dan cuenta? Tristón, apagado. ¿Ven cómo todo tiene su faceta positiva y negativa? Entonces, resulta que, además, déjenme contarle algo, que no es nada menor, en el gótico nos encontramos con un rey en Francia, un tal Luis, ustedes lo deben conocer bajo el apelativo de San Luis, el rey de Francia del siglo XII, que parece que al hombre le encantaba el color azul. Y se vestía de azul y hasta los calzoncillos eran azules. Le encantaba el color azul. Ahora, un rey, sobre todo en una época tan simbólica como la Edad Media, no puede andar eligiendo sus colores así porque sí, porque le gusta. No, los colores de los cuales viste un rey, sobre todo los colores de aparato de un rey, ¿no? De las celebraciones públicas, etcétera, son simbólicos. Y entonces hubo que encontrarle una vuelta a ver qué podía simbolizar el azul, porque al hombre no quería vestirse otro color que no fuera azul. ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de que lo usa el rey de Francia y que era alguien muy piadoso, muy fiel, muy prudente y muy sabio, es que se empieza a asociar la sabiduría, la prudencia, la paz al azul. ¿Sí se dan cuenta por dónde viene? Y por eso mismo, el manto de la Virgen empieza en esta época a pintarse de azul, que implica todas estas nociones abstractas, ¿no? Fidelidad, paz, prudencia, sabiduría. ¿Sí? Entonces, estos dos son terribles agentes de promoción del azul. Primero porque la corte francesa era top, ¿no? Y todo el mundo, cuando yo era chica, mi abuela me decía, culo veo, culo quiero. Y entonces, como el rey de Francia se vestía de azul, todos los monarcas quisieron empezar a copiarlo, ¿sí? Y el azul se puso de súper moda. Y como empezó a ser el color de la Virgen, ¿sí? Entonces muchas mujeres piadosas también querían usar el color azul, ¿no? Como para mostrar su estatus, que además era un color muy caro. Diga que, afortunadamente, al final del gótico empiezan a aparecer unos colorantes vegetales azules mucho más baratos y entonces permiten que el occidente empiece a teñirse de azul hasta llegar a ser nuestro color favorito. De hecho, cuando los descubrimientos prosiguen y se descubre una materia colorante que ustedes conocen en Norteamérica, que es el índigo, es tan barato su extracción y es tan buena su fijación, ¿sí? Que se empieza a usar para todo, principalmente para los jeans. Jeans que nacen, ¿no? Los vaqueros que nacen como una ropa de trabajo, barata. ¿Me explico? Y eran azules. ¿Por qué? Porque el azul se había vuelto muy disponible. Entonces,
el color azul, ¿sí?, a partir de este momento, se va a transformar en el favorito de Occidente. Lo que me lleva a su contrario, el color menos favorito de los occidentales. El color más detestado por los occidentales. Y eso que es el color que a mí más me gusta, que es el amarillo. Si yo, después voy a ver yo en el chat, cuando les pregunté cuál es su color favorito, a ver cuántos respondieron amarillo, si alguien respondió amarillo. Casi nunca. ¿Por qué? ¿Qué no nos gusta el amarillo? Buah. El amarillo es lo que se usaba para hacer pasar gato por liebre. Es decir, para fingir el oro. Entonces es un oro falso, es mentira, es fraude. Y a partir de esa costumbre, ¿sí?, de tratar de pasar gato por liebre con un amarillito ahí que te lo querían vender como si fuera de oro, ¿sí?, entonces el amarillo empieza a tener, a transmitir la idea de engaño, de mentira, de infidelidad, de traición, de fraude. ¿Sí se dan cuenta? De hecho, eso sigue vigente al día de hoy. Pregunta: ¿cómo se llama a un sindicato de trabajadores que en vez de defender a los trabajadores defiende a su patronal? ¿Cómo le decimos? ¿Un sindicato cómo? Amarillo, Amarillo. amarillo, amarillo. Ya te Vaya. contestaron. ¿Cómo le llamamos a la prensa que exagera, engaña, ¿sí?, es sensacionalista? ¿Cómo le llamamos? Prensa amarilla. ¿Se dan cuenta por qué? ¿De dónde viene algo que usamos en la vida cotidiana y que no tenemos ni idea de dónde viene? Viene de aquí, ¿sí?, de esta costumbre medieval, porque es en este momento que se conceptualiza el color y que queda fijado su significado. Entonces, noten cómo esas cosas están absolutamente presentes en nuestra vida cotidiana. Noten ustedes, por ejemplo, si tienen quizás cultura de origen católico, a Judas, ¿de qué color se le viste normalmente? De amarillo. Y si ustedes ven cualquier imagen medieval, fíjense, por ejemplo, esta imagen de aquí. ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver, tengo un lujurioso y tengo una mujer vestida de amarillo. ¿Será su esposa? ¡No! Es la infiel. Si se dan cuenta, es la mujer infiel, porque está de amarillo. Yo sé que eso que están haciendo es un pecado mortal. ¿Sí? Lo mismo que acá. ¿Sí? ¿Qué hay acá? Hay un lujurioso y una mujer que está traicionando a su marido. ¿Se dan cuenta, no? E incluso, ¿vieron la estrella amarilla con la que Hitler obligaba a los judíos a identificarse? No lo inventó Hitler, lo inventó el famoso San Luis. Esto que están viendo ustedes aquí es la imagen de un judío. ¿Cómo sé? Porque les obligaban a tener o una estrella amarilla o un círculo amarillo. ¿Y por qué se identificó el amarillo con los judíos? Porque traicionaron a Cristo. Por la traición. ¿Se dan cuenta? Las implicancias que tiene esto que llegan hasta el día de hoy, ¿sí?, hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la estrella que obligaban a tener a los judíos era amarilla y no verde con pintitas? Por esto. Claro, bueno, aquí miren, ¿no? Una bellísima obra del Giotto, El beso de Judas, en donde, como toda tradición católica, Judas está de amarillo porque es el traidor. Ahora, claro, también el amarillo tiene su faceta positiva.
¿Cuál es el amarillo positivo? Muy pocos, pero hay un amarillo que parece oro y que sale tan caro como el oro. O sea que no miente ese amarillo. ¿Saben cuál es? El azafrán. El azafrán, que hasta el día de hoy sigue siendo carísimo, porque cualquiera sabe que cuando vamos a comprar azafrán no lo compramos por kilo, ¿sí? ¿Cómo se compra el azafrán? En un potecito así chiquititito, de un gramito, ¿sí? Que tiñe de amarillo, voilà, y que tiene su aroma y qué sé yo, pero fíjense lo caro que sigue siendo hasta el día de hoy, que el verdadero azafrán, incluso un gramo, es caro. Ahora lo que pasa es que nos venden gato por liebre, ahora sí que nos venden gato por liebre, no estos saborizantes y qué sé yo, que parecen azafrán, pero que no son azafrán. El azafrán de verdad sigue siendo carísimo. Ahora, imagínense, si nos cuesta tan caro un gramito de azafrán, imagínense la cantidad de azafrán que se necesita para teñir esta saya de San Fernando, por ejemplo, que la pueden encontrar en el Museo de Burgos, ¿no? Es una ropa de 1200, ¿sí? Miren el color que tiene hasta el día de hoy, ¿sí? Tiene, yo qué sé, 800 años. No ha perdido un ápice de su brillo, de su intensidad, porque está teñida en azafrán. El azafrán, al ser carísimo, luminoso, saturado y estable, ¿sí? Es tan importante como el oro y por eso es una faceta positiva. Ahora, si uno piensa en amarillo bueno, entonces piensa en qué. Money, show me the money. O pienso en oro o pienso en azafrán. Entonces, ¿a qué está asociado este amarillo? A la riqueza, al oro, a la prosperidad y también a la lux, porque es el color del sol. Entonces el azul y el dorado, ambos están asociados a la luz divina. Ahora bien, yo no sé si ustedes habrán notado que cuando ustedes piensan en un amarillo bueno, en general es un amarillo que tiende más al naranjón. Y cuando piensan en un amarillo malo, es como un amarillo medio verdoso, ¿no? Como un limón, una cosa así medio podrido, ¿sí? Es un amarillo que tiende al verde. ¿Por qué? Porque, damas y caballeros, el verde tampoco era un color que dijeras tiene o tuvo durante cientos de años muy buena prensa que se diga. Olvídense de que el verde esté asociado a la naturaleza. ¿Por qué? Porque hasta anteayer la naturaleza estaba definida por los famosos 4 elementos. ¿Se acuerdan? Aire, agua, tierra y fuego. ¿Dónde hay verde ahí? No hay. Entonces, no tenía nada que ver con la naturaleza el verde. ¿Sí? Recién a partir del siglo XIX y las primeras concepciones ecologistas es que el verde empieza a asociarse a la naturaleza. Y entonces revierte aquella cosa sospechosa y tiene una faceta muy positiva. Pero esto es muy moderno. En toda nuestra tradición, y ya les voy a mostrar cómo sí sigue vigente la faceta negativa hasta el día de hoy, ¿sí? El verde en realidad es un color que, bueno, sospechoso. ¿Por qué? ¿Porque es difícil de extraer? No, en realidad es re fácil de extraer. Ustedes habrán visto a los futbolistas que se visten de blanco cuando se revientan en la cancha, quedan todos teñidos de verde. ¿Vieron? Del pasto, de la clorofila. Es fácil de extraer, pero así como es fácil de extraer, es fácil de lavar. Es decir, es un color que tiene enorme dificultad para ser fijado, tanto en la pintura como en la tintura. De hecho, el único verde que realmente se podía más o menos fijar, el más común, se hacía a base de cobre. El cobre era orinado, ¿no? Se orina el cobre, se deja secar
y aparece un polvo verdoso, ¿sí? Que se desprende del cobre, ¿tá? Que es un verde precioso, que se puede utilizar, ¿sí? Se saca ese polvillo, se mezcla con aglutinantes y se pinta, pero es recontra inestable y sobre todo corrosivo. Vos pintabas con ese verde y a los 20 días toda la hoja se te había teñido de ese verde. Y lo peor, con el tiempo, ese verde se volvía primero azulado, luego grisáceo. Ustedes lo deben haber visto en algún documento antiguo, ¿no? Es todo grisáceo y termina por desaparecer. Claro, igual había un verde posta, divino, divino, que era tan caro como el lapislázuli porque se sacaba de otra piedra semipreciosa que era la malaquita, que ustedes conocen, ¿no? Entonces agarraba malaquita, ese sí era carísimo, muy brillante, pero también se volvía muy inestable. También la malaquita con el tiempo se volvía azulado, negruzco, ¿sí? De hecho, en el siglo XIX hubo una anécdota en Inglaterra que se volvió a poner de moda vestirse de verde y había también, no sé con qué era, con qué producto ultra venenoso hacían ese verde, que todas las damas de sociedad que lo usaban palmaron todas por andar luciendo ese verde, ¿no? Bueno, lo cierto es que debido a esta inestabilidad química del verde, ¿con qué se le asocia? Y con la inconstancia, porque es inconstante, con el desorden, porque nunca se sabe qué esperar de él, porque vos pintás una raya verde y andás a ver después cómo se mantiene y qué es lo que hace con los colores que están al lado. Y por ese desorden se le asocia con la locura. Lo desorden, lo inconstante, lo voluble, lo cambiante, lo inesperado, lo sospechoso. ¿Tá? Es inquietante porque justamente no se sabe qué esperar de él. De hecho, mírenlo, el diablo muchísimas veces era verde. Llega a nuestros días esta idea, ahora que están tan de moda, ¿sí? ¿De qué color son los extraterrestres? ¿De qué color son los marcianos? Díganme, enanitos verdes, ¿cierto? ¿Acaso los marcianos no eran verdes? Históricamente son verdes. Nos imaginamos a los marcianos verdes. ¿Por qué los imaginamos verdes? Porque no sabemos qué esperar de ellos. Porque es incierto. Porque nos dan como... ¿Me explico cómo todo esto llega hasta nuestra propia civilización? Ahora que están de moda los avistamientos, ¿vieron que hay avistamientos de ovnis por todos lados ahora? ¿Sí? Más verdes son ahora, ¿no? Son más... ¿no? Claro, igual el verde, como todo, tiene su faceta positiva. La negativa, bueno, son el temor, ¿no? Lo inesperado, lo que no sé qué esperar, ¿no? Eso es verde. Pero tiene su faceta positiva. ¿Cuál es la faceta positiva del verde? Y todo lo que tiene que ver con la primavera, ¿verdad? ¿No? Cuando está todo pelado y todo se vuelve verde en primavera. O sea, tiene que ver con lo bello que no dura, porque la primavera mucho no dura. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Con la juventud, con la belleza juvenil, con el amor juvenil, es decir, con aquello que es bueno pero cambiante, que es bueno pero perecedero, ¿sí? Que se va en el otoño, ¿no? Entonces, me van siguiendo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la juventud es verde, porque la juventud se va, ¿sí? Y porque el príncipe azul destiñe, ¿no? Toda mujer que tengamos más de 30 sabemos que los príncipes azules deberían venir con una grifa atrás que diga cuidado destiñe. ¿No es cierto? Es que justamente esta inconstancia del color, esto que no dura, hace que el verde
sea el color de la fortuna. No de la buena fortuna, sino de la fortuna, buena o mala. De hecho, las mesas de juego, de póker, ruleta, qué sé yo, de juego, ¿de qué color son normalmente? Verdes. Y no de ahora. Miren este juego de backgammon medieval del 1200. ¿De qué color es? Verde. Y notan que es un backgammon, ¿no? Todo el mundo ubica el juego este del backgammon con los dados y las fichitas. Ya eran las mesas de juego verdes. ¿Por qué eran verdes? Porque está asociado a la fortuna, que es cambiante, que es perecedera, que no dura, que es caprichosa. Si se dan cuenta, y esto sigue hasta el día de hoy, las mesas de juego siguen siendo verdes. Vale, quiero pasar al otro color de base, nos quedan dos. Fundamental en nuestra civilización, que es el negro. El negro, en realidad, vamos a ver, negro, no se logró hacer hasta bien tardíamente. Se hacían unas telas negras bárbaras, duraban 3 días. ¿Sí? Porque, ¿cómo se pone el negro cuando destiñe? Como medio grisáceo, amarronado, ¿verdad? Es un color así como sucio, como raído. Por eso es el color de muchos sacerdotes, muchas monjas, muchos sacerdotes, utilizan el negro, pero es un negro gastado, un negro raído, ¿sí? ¿Qué muestra eso? Muestra la sobriedad, ¿no? No es gente que ande con colores súper saturados, súper brillosos, y que... No, muestra la humildad, la templanza, la sobriedad, la dignidad, incluso es el color de la autoridad. Por eso yo a veces me enojo un poco con todas estas campañas que dicen, ay, no se le puede decir negro al negro porque se ofende o porque es malo, ¿sí? Como si toda la palabra negro, o sea, como si todo el negro tuviera una connotación negativa, cuando nada más lejos tiene connotaciones tremendamente positivas. Por ejemplo, no solo los religiosos, pensemos en el mundo laico. En muchos países, hasta el día de hoy, los jueces, ¿de qué color van? Negro. Bueno, sin ir más lejos, hasta anteayer, ¿de qué color eran los jueces de fútbol? Les decíamos cuervo. Por algo les decíamos cuervo, porque iban de negro. ¿Por qué iban de negro? Porque representaban la autoridad. Bueno, ahora andan de violeta con pintitas, colores fluo, ¿viste? Cosas raras, ¿sí? Pero lo cierto es que representaban la autoridad. En la Edad Media, los médicos eran los que estaban de negro. Para que vean ustedes todas las facetas positivas, incluso déjenme decirles que llegado el Renacimiento, todavía primaban las facetas positivas del negro. Todo el mundo conoce esta imagen. Everybody, ¿no? La Gioconda. ¿Notaron todos que ella tiene un velo negro en la cabeza? ¿Sí? Esta prenda, ese velo transparente, casi negro, se llamaba el guarnello. ¿Y qué era el guarnello? ¿Para qué se usaba? Lo usaban las mamás recién paridas cuyos hijos habían sobrevivido, que eran la mitad, ¿eh? Entonces, esas señoras muy orondas, muy felices, muy propias, ¿sí? Se vestían en general de negro, pero además se ponían el guarnelo para mostrar el estatus, ¿sí?, de madre feliz y recién parida, ¿sí? Voilà, que ha dado a luz con felicidad, porque el negro se vinculaba
y esto desde el Paleolítico, a la fertilidad. ¿Por qué? ¿De qué color es la tierra fértil? Negra. De hecho, ¿saben ustedes que Egipto es una palabra griega? Los egipcios a sí mismos no se llamaban egipcios. ¿Cómo se llamaban a sí mismos? Kempt. ¿Y qué significaba Kempt? Tierra negra. Fértil, como el Valle del Nilo. Entonces, hasta el Renacimiento, el negro siguió siendo fertilidad. De hecho, entonces, incluso en Oriente, se sigue usando el negro para la fertilidad. El color del duelo no es el negro. En muchas culturas es el blanco. En cambio, en la nuestra, ¿por qué el duelo está vinculado al negro? ¿Por qué está vinculado a la tierra? Porque cuando uno se muere, ¿qué pasa? Tierra. ¿Y de qué color? Negro. Si se dan cuenta, en la faceta negativa, el negro tiene que ver con el entierro. Y por lo tanto, con la muerte, y por lo tanto, con el duelo, con el sufrimiento, con la pérdida, y con el inframundo, con lo subterráneo. Y como tiene que ver con el inframundo y con lo subterráneo, tiene que ver con el diablo, tiene que ver con lo macabro, con lo oscuro, ¿sí? A pesar de que el diablo, déjenme mostrarles, ¿sí? La mayor parte de las veces no era negro. A veces era negro, como este diablo, ¿sí? Pero este diablo es mucho más representativo. Fíjense ustedes que este diablo es negro, verde y rojo. No es la bandera de Jamaica. No es Jamaica no problem. ¿Sí? Son los tres colores con los que se identificaba el diablo en sus tres facetas diferentes. Que si hacen el curso conmigo, las vamos a ver, esas facetas del diablo, en algún momento. Entonces el negro se vincula a la noche, a la oscuridad, a lo macabro, al diablo, en su faceta negativa. Ahora, ustedes pueden decir y pensar con cierta razón que el único color que no puede tener faceta negativa es el blanco. O sea, ¿cómo el blanco puede ser negativo? Puesto que el blanco además tiene una simbología universal. En todas las culturas el blanco es pureza. ¿Por qué? Porque si está manchado ya no es blanco. ¿Se dan cuenta? Es así de sencillo. Porque para estar inmaculado, o sea, ser realmente blanco, tiene que estar puro. Si no, ya no es blanco. ¿Y con qué se asocia? Con todo lo que tenga que ver con la pureza, con la inocencia, con la virginidad, con todo lo relacionado a la idea de pureza. Pero, el blanco sí que tiene faceta negativa. Claro que sí. Cuando yo me pasa algo y me muero de miedo, ¿de qué color me pongo? ¿Cómo está alguien que se murió de miedo, así que quedó todo duro? Blanco como un papel, decimos acá, ¿no? O sea que el blanco se asocia al miedo. ¿De qué color son los fantasmas? Blancos. O sea que se asocia a algo negativo. Pero no solo eso, el blanco en general se asocia a la ausencia, al silencio. Por ejemplo, si yo pongo un cheque en blanco, ¿qué es lo que no tiene ese cheque? Destinatario. ¿Se dan cuenta? Es un cheque vacío, en blanco. ¿Cómo está una página cuando aún no tiene nada, cuando es puro vacío? ¿Cómo está la página? En blanco, aunque la página con la que estén escribiendo sea rosado, sea un post-it de colores, sigue estando en blanco.
¿Cómo tengo la mente cuando no tengo nada dentro? En blanco. ¿Por qué en blanco? Porque el blanco es ausencia, el blanco es vacío. ¿Vieron que tiene su faceta negativa? Pasa que ya cuando perseguimos más adelante en el Renacimiento, blanco y negro empiezan a mezclarse con todos los colores, se abandona un poco la rigidez esta de la pureza y se empiezan a mezclar todos los colores, y blanco y negro comienzan a ser entonadores, ¿no? Comienzan a usarse como entonación y entonces empiezan a mezclarse y todo. Es con Newton, les decía yo, que el blanco y negro encima son expulsados del universo de los colores, vilmente expulsados del universo de los colores, diría yo. Pero para nosotros sí que lo son. Lo cierto es que, como yo les contaba, y ya me acerco al final, lo cierto es que los ricos, en la Edad Media, podían pagar carísimos pigmentos saturados. Recuerden que yo les contaba, era un marcador social. El problema es que hacia el final de la Edad Media hay una nueva clase social que empieza a enriquecerse brutalmente, que es la burguesía. Y la burguesía, muchos burgueses empiezan a tener casi tanta plata como los aristócratas que a la sazón se están empobreciendo, ¿sí? Con los estertores del feudalismo, ¿no? Del final del feudalismo. Entonces estos ricos, nuevos ricos, burgueses, empiezan a, como pueden pagar, ¿sí? Colores saturados, empiezan a vestirse con colores súper saturados, súper intensos. Y claro, saltaron todos los aristócratas y dijeron, ¡Aro, aro, aro! Esto no era un marcador social. Usted tenga mucha plata, pero usted allá y yo acá. Yo aristócrata, yo título, noble, usted allá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En Italia, por ejemplo, los aristócratas legislaron acerca de los colores, y no del tinte, sino del grado de saturación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: solo los aristócratas pueden usar los colores saturados, pueden usar lápiz, y empezaban, ¿no? Y hay listas. Solo los aristócratas pueden usar carmesí, lapislázuli, malaquita, azafrán, ¿sí? O sea, todas las coloraciones caras, los burgueses, por más que la puedan pagar, no la pueden usar. ¡Chau! ¿Para qué? Para que el color vuelva a ser un marcador social. Entonces, ¿qué hicieron nuestros amigos burgueses que no dan puntadas sin hilo? Sobre todo en esta época, ¿sí? Empezaron a charlar con los tintoreros. Ahí tienen los vestidos aristócratas de los cuales hablo, ¿sí? Esa túnica de Palermo, la túnica de Dálmata. Esto está en el Museo de Viena y es de la época de la que venimos hablando. Por supuesto, son ropas aristocráticas. Basta ver el grado de saturación para darse cuenta, además del material que tiene toda la pinta de ser seda, ¿no? Entonces anda sacando. Lo cierto es que justamente este rojo, este azul, no están permitidos para los burgueses. Y entonces los burgueses entran a charlar con los tintoreros, y había un color sobre el cual nunca se había legislado, porque no tenía gollete, porque no era un color saturado y rico, que era el negro. Porque el negro, recuerden, lo dijimos recién, siempre era raído y se ponía feo con el tiempo, qué sé yo. Entonces ni siquiera legislar. Estos burgueses se fueron a hablar con los tintoreros y le dijeron, che, ¿sería posible hacer un negro que sea hiper saturado, súper negro y que no se lave, que no destiña? ¿Será posible? Y efectivamente, los tintoreros lograron desarrollar ese negro renegrido, ¿sí? Este negro, que como estamos, este es un aristócrata, no se crean que es un burgués, no importa, es Jean Lardy,
¿tá? Entonces aparece el negro, ese negro intenso, y todos los burgueses salen, ¡hop!, ¿tá?, vestidos de este negro, ¿no? Así, negro, ¿no? ¡Oh! Es un color súper brillante, intenso, saturado. Imagínense los aristócratas. Se quedaron verdes de envidia. ¿Vieron el verde? De inestabilidad y esto, bueno. Se quedaron verdes de envidia y empezaron a copiarlos. También empezaron a usar negro. ¿Quién pone de moda el negro entre los aristócratas? La corte más rica de la Europa renacentista, la corte española. Son los que ponen de moda el negro y hasta el día de hoy, ¿qué significa ese negro intenso, renegrido? ¿Qué significa? Elegancia. Es el color de los frac, es el color, ¿no?, de cuando uno se pone un frac elegante, un traje, ¿no?, fino, qué sé yo, es negro. Salvo que uno se llame Maradona, ¿no? O Messi. Bueno, ahí no es negro, pero el resto, digamos, cuando queremos estar bien vestidos, ¿no?, y elegantes, usamos este negro, ¿sí? Este negro profundo, saturado, que se pone de moda a partir de la burguesía, y en este momento el color de a poco deja de ser un marcador social. Salvo que todo el mundo sabe, diría Citarrosa en medio de la estupidez sentimental, aparece, irrumpe en medio de aquella Europa la revolución protestante, ¿sí? Y esta revolución protestante, una de las primeras cosas de las que acusa la Iglesia de que es de despilfarro, ¿sí? De jugarse el dinero de la Iglesia a la marchanta, de gastarlo en cosas inútiles, como que, como colores. ¿Ustedes vieron las ropas de los eclesiásticos? ¿Vieron la púrpura cardenalicia? No hay color más caro, les decía, que el púrpura, que se salca de unos bichitos, que hay que irlos a buscar al Mar Negro, una cosa horriblemente cara, ¿no? Y utilizaban colores carísimos. Entonces, tanto Lutero primero como Calvino después empiezan a acusar a la Iglesia justamente de despilfarro, ¿sí? Y entonces empiezan a hablar de colores morales y colores inmorales, colores honestos y colores deshonestos. ¿Cuáles son los colores honestos? Los que nos llamen mucho la atención y los que no sean ultra, hiper, mega caros. El gris, el blanco, el negro, el azul, colores poco llamativos. Y empiezan a aparecer los colores deshonestos, el verde, el amarillo y sobre todo el rojo. Porque el rojo se asocia a la lujuria. De hecho, las casas estas de farolito rojo en la puerta, ¿sí?, el farolito rojo se empieza a poner de moda en esta época, en el Renacimiento, ¿sí? Se empieza a asociar más que al amor divino, a la lujuria. Entonces se lo vuelve un color deshonesto. Esta idea de los protestantes de evacuar los colores brillantes de su universo por ser deshonestos, da como resultado dos paletas plásticas totalmente diferentes. Podríamos hablar de una paleta protestante y de una paleta católica. La paleta católica, miren, les traigo un mismo relato, ¿sí? Lo que estamos viendo son dos interpretaciones contemporáneas entre sí de la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús. Como ven, tengo un Rembrandt de este lado, de un mundo protestante, y tengo un Rubens de este lado, de un mundo católico. Noten la enorme diferencia que hay a nivel cromático.
la paleta católica sigue siendo riquísima cromáticamente, en tonos saturados, intensos, vibrantes. La paleta protestante, en cambio, como no estaba tan bien visto usar esos colores, pero al mismo tiempo no querían hacer un cuadro que fuera todo lavadito y sin vibración, ¿qué descubrieron? ¿Con qué empezaron a pensar y a utilizar más para dar vida a sus cuadros? Pensaron mucho más en la luz que en el color. ¿Sí se dan cuenta? Así nace una paleta protestante con mucho más énfasis en los efectos lumínicos y una paleta católica con más efecto en las intenciones cromáticas. ¿Sí se dan cuenta? De hecho, si ustedes ven en nuestro mundo, ya no diría actual, pero sí hace unos años, cuando yo era chica, ¿sí? La gente digna no se vestía de colorinches, ¿sí? La gente va discreta, ¿no? De colores tierras, marrones, bueno, azules, qué sé yo, que sean, esto todo nos viene, bueno, ya no me da el tiempo de profundizar, esto viene sobre todo de la era victoriana, ¿no? La era victoriana impuso en prácticamente todo el mundo esta mentalidad protestante con respecto al uso del color. Entonces, la gente de dinero, por ejemplo, de mucho dinero, los ricos, no andan con colores fluo, ¿sí? ¿Con qué andan? Con colores arena, tierras, piedra. Si se dan cuenta lo que quiero decir, discreta. ¿Quiénes andan con colores a todo trapo, así neones y fluos y todo eso? Los pobres. No sé si se dan cuenta. La gente humilde sí se viste con colores chillones, saturados, intensos. Es una hipótesis simplemente lo que les tiro como para terminar, pero una hipótesis en la que habría que trabajar y profundizar. Yo tiendo a creer que el color está volviendo a ser un marcador social. Creo que el color, sobre todo el que llevamos puesto, ¿sí? El color con que nos vestimos, vuelve a ser un marcador social, puesto que vos ves a los ricos con colores muy discretos y a los pobres con colores súper chillones. Y a mí me da la sensación de que ese impacto visual que quieren generar a través del uso del color, por supuesto de forma inconsciente e inconsciente colectivo, tiene que ver con una forma de existir, de llamar la atención, de mostrarse y de decir, está bien, yo soy pobre, estoy abajo, pero yo existo, damas y caballeros, existo, véanme. ¿Sí se dan cuenta lo que quiero decir? A todo esto nos puede llevar la historia del color, que es una disciplina dentro de la historia del arte muy reciente y que tiene aplicaciones, como ustedes ven, no solo en la historia del arte, sino en la sociología, en la psicología y en casi toda nuestra vida cotidiana. Espero que les haya gustado esta charla y por aquí la voy dejando para no seguir extendiendo. Si ustedes quieren profundizar, yo les recomiendo de todo corazón leer Breve Historia de los Colores de Michel Pastoureau y Dominique Simonet. Está editada en español en Paidós, es un libro del 2006. Y luego, si quieren profundizar aún más, estos mismos autores han producido una serie que se llama Historia de un color y que es un libro por cada color. Creo que hasta el día de hoy están editados el negro, el rojo, el azul, el verde, el amarillo y el blanco.
¿sí? Es una edición dirigida por Michel Pasteur. Y con esto me despido de ustedes, no sin antes ofrecerles la posibilidad de que tiren preguntas, ideas, análisis. Este tiempo que nos queda es el de ustedes. Muchísimas gracias.